esclavos del pecado. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo estaba predicando su santo evangelio. Estaba predicando y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Alabado sea el nombre del Señor. Estaba predicando el evangelio de arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, vino a predicar, a proclamar su evangelio, vino a decir que Él venía a morir por los pecados de la humanidad. Vino y las primeras palabras comenzando su ministerio fueron estas: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Él vino a esta tierra a decir y a proclamar todo lo que el Padre le había mandado, hacer todo lo que el Padre le había mandado. Pero en aquel entonces, aquellos hombres y mujeres que escuchaban su evangelio, la mayoría de ellos no creía en nuestro Señor Jesucristo, no creía en las palabras de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Eran pocos los que creían verdaderamente en sus palabras, eran pocos los que venían verdaderamente arrepentidos a creer en el evangelio, a entrar en el reino de los cielos, a ser verdaderamente discípulos de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestro Señor Jesucristo predicaba la palabra y dice que muchos creían en Él, muchos creían, muchos de los que estaban allí del pueblo de Jesús, del pueblo de los judíos, creían en Él, creían en sus palabras. Pero el Señor a este grupo de judíos a los que Él estaba predicando, que dice que habían creído en Jesús, que habían creído en sus palabras, Él pudo decir que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Él decía, nuestro Señor Jesucristo, que si permaneciereis en la verdad, que si permaneciereis en lo que Jesús estaba predicando, que si permaneciereis en sus palabras, seréis verdaderamente sus discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Alabado sea el nombre del Señor. Escuche, querido vecino y amigo, cuántas personas no se le ha predicado el evangelio, cuántas personas, a cuántas personas no se le ha anunciado el reino de los cielos, a cuántas personas no se le ha anunciado lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, a cuántas personas no saben que Dios envió a su Hijo a morir por los pecados de la humanidad. Cuántas personas, por lo menos en esta plaza, en este sector, aquí, en este estado, en Venezuela y alrededor de todo el mundo, se está predicando la palabra de Dios, se está predicando el evangelio, se está anunciando las buenas nuevas de salvación. Mucho más en este tiempo que tú puedes ver la situación de cómo está el mundo entero. El mundo entero está sumido en un caos, el mundo entero está convulsionando, el mundo entero está pidiendo un libertador, está pidiendo paz. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, se están levantando hombres y mujeres en todas partes del mundo anunciando la palabra de Dios, hombres y mujeres llenos de su Santo Espíritu anunciando el evangelio verdadero, el evangelio del arrepentimiento, el evangelio del perdón de pecados. Alabado sea Dios. ¿Cuántas personas no se le ha predicado el evangelio? Todos, absolutamente todos, van a conocer, van a saber que vino un libertador, van a saber que vino Dios mismo hecho carne, hecho hombre en la tierra, a morir por los pecados, de modo de que nadie va a tener excusa. Alabado sea el nombre de Dios. Pero así como estaban en aquellos hombres, así, escuche vecino, amigo, como aquellos hombres habían creído en la palabra de Dios, habían creído en la palabra de Jesús, así hay muchas personas que han creído, han sabido que Dios envió a su Hijo, conocen de Jesucristo, conocen lo que Cristo hizo. Tú puedes preguntar, cualquiera puede preguntar en las calles, en las plazas, puede preguntar a cualquier persona, y es muy extraño a aquella persona a quien no se le haya anunciado el evangelio. Es muy raro al conocer a alguien que no sepa nada de Jesús, de Jesucristo, o lo que Jesucristo hizo,
hizo en la cruz del Calvario. Incluso la época en que estamos viviendo es el año 2025 después de Cristo, porque Cristo hizo una gran obra. Cristo hizo algo que marcó la historia. El hombre más importante de toda la historia, desde la fundación del mundo, ha sido Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas personas creen, así como aquellos judíos, dicen creer en Jesús, dicen que quiere decir yo sé y yo tengo conocimiento de que Cristo vino a morir por mí en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Yo tengo conocimiento de que hay un Dios, es que Dios se revela al hombre por medio de la naturaleza, Dios se revela al hombre por medio de su santa palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Solamente hay muchas personas que se envanecen en su razonamiento y su necio corazón se entenebrece. Alabado sea el nombre de Dios al no creer en un verdadero Dios, en un creador, y creer en otras cosas. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Muchas personas tienen conocimiento de Jesucristo, pero así como aquellos judíos, aquí como aquellos hombres, no permanecen en las palabras de Jesús, no permanecen en su camino, no son verdaderos discípulos de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. No son discípulos y seguidores de la palabra, del Evangelio, de santidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo le pudo decir a aquellos hombres: si ustedes permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, siendo los discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas personas conocen, oyen hablar de Jesús, conocen, oyen hablar de Dios, pero no permanecen en sus caminos. Dicen que creen, pero ¿sabe lo que dice la palabra? Estimado amigo y estimado oyente, que la Biblia dice que si crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Alabado sea el nombre del Señor. Los demonios hacen una cosa que muchas personas no hacen cuando dicen que creen en Dios, cuando dicen que creen en Jesucristo, que es temblar. Alabado sea el nombre del Señor. Los demonios también creen y tiemblan. Hacen mucho más de lo que hacen muchas personas hoy en día, que tienen el corazón endurecido, que tienen la mente cauterizada, su conciencia cauterizada, y al escuchar la voz de Dios, al escuchar el Evangelio de Jesucristo, endurecen el corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Pero dice la palabra que por tu dureza y por tu corazón endurecido atesoras ira para el día de la ira en el venidero justo juicio de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora queremos decirte en esta mañana que tú tienes que ser verdaderamente discípulo de Jesucristo, creer en sus palabras y hacer lo que dice la palabra del Señor, hacer lo que dijo Cristo, arrepentirte. Cuando Jesucristo utilizó esa palabra, utilizó una palabra griega llamada metanoia, que quiere decir literalmente cambio de mente. Alabado sea el nombre del Señor. No se trata de entristecerte porque hiciste algo malo, has pecado, porque entonces empiezas a llorar entristecido, dándote golpes en el pecho, diciendo que ya no vuelves a hacer eso, pero de momento ha pasado el tiempo y vuelves a caer nuevamente en el error, vuelves a caer nuevamente en el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabes por qué? Porque no ha habido un verdadero arrepentimiento, no ha habido un verdadero cambio de mente, no has hecho ese giro de 180 grados a darle la espalda al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el Señor te invita en esta mañana a cambiar tu mentalidad. Él te invita en esta mañana a volcar tu camino, a enderezar tu senda, a caminar por el camino de rectitud, a permanecer en la palabra de Jesucristo, en su verdadero evangelio. Alabado sea el nombre de Dios. Mira, el Señor le dijo: y permaneceréis en la verdad y seréis verdaderamente mis discípulos. Alabado sea el nombre del Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Alabado sea el nombre del Señor. Aquellos hombres ofendidos le dijeron a Jesús: pero ¿cómo tú dices que nosotros seremos libres? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y el Señor le dijo estas palabras
más contundente. Le dice: de cierto os digo, que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor les declaró una gran verdad de lo que está aconteciendo con la humanidad y con el ser humano en estos días. Alabado sea el nombre del Señor, que son esclavos del pecado. Escúchame, cuando alguien es esclavo, él no tiene potestad sobre sí mismo. A él lo gobierna su Señor, a él lo gobierna su Rey. Alabado sea el nombre del Señor. Se enseñorea el Señor de ese esclavo y hace con el esclavo lo que él quiera. Así el pecado del hombre se enseñorea del hombre y no puede hacer lo que él quiere, sino hace lo que le dice su Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Y el Señor del hombre que peca es el pecado. Se apodera, el pecado lo ama, el pecado lo retiene, prenderá al impío sus propias iniquidades y será retenido con las cuerdas de su pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando una persona está en las drogas, cuando está cometiendo ese acto, no puede salir de allí, no puede escapar de allí. Dice: no, yo disfruto de las drogas, yo disfruto de ellas, no disfrutan de mí. Pero vemos que el drogadicto no puede dejar las drogas porque esa droga se ha enseñoreado de él. Esa droga es su Señor, el esclavo de ese vicio. Alabado sea el nombre del Señor. Por mucho que diga que puede salir y dejarlo cuando él quiera, no es así. También de igual manera, de igual forma, el que es esclavo de la fornicación, el que es una persona, un hombre o una mujer promiscua, no puede dejar la promiscuidad, no puede dejar de cometer fornicación. ¿Por qué? Porque es esclavo de la fornicación. Alabado sea el nombre del Señor. Aquel hombre que comete adulterio, que engaña a su esposa con una, con dos y con tres. Alabado sea el nombre del Señor. Él quiere dejar, no quiere que se destruya su matrimonio, pero comenzó solamente diciendo que era una carita a él. Ahora no lo puede dejar. ¿Sabes por qué? Porque es esclavo del adulterio. Alabado sea el nombre del Señor. El que hace pecado, esclavo del pecado. Vemos el mundo envuelto en pecado. El problema de la humanidad comenzó cuando Adán y Eva desobedecieron en el huerto de Edén, cometiendo aquel pecado original, desobedeciendo la palabra del Señor. Ahora eso ha venido de generación en generación. El pecado entró al mundo y con el pecado entró la muerte al hombre. Y esto es una herencia que han dejado nuestros padres, el pecado. Pero escúchame, en esta mañana hemos traído una palabra de esperanza para ti, querido vecino y amigo. Una esperanza verdadera. Alabado sea el nombre del Señor, en que tienes que ponerla en nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: conocerás la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. Alabado sea el nombre del Señor. Si permaneciere en la palabra de Jesucristo, si permaneciere en sus caminos, entonces serás verdaderamente discípulo de Jesús. Hoy tú puedes dejar de ser esclavo del pecado y venir a ser discípulo de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Dejar de ser esclavo del pecado, que el pecado sea tu Señor, y empezar a ser a Jesucristo Señor de tu vida, confesarlo como tu Señor y Salvador, hacerlo Señor de tu vida. Ahora serás verdaderamente discípulo de Cristo. La Biblia dice que el que permaneciere en su palabra será verdaderamente su discípulo. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. No solamente es conocer hablar de Cristo, no solamente es conocer hablar de Dios, sino creer lo que hizo Jesús, creer lo que hizo Dios, creer en su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas personas dicen ser de Dios por sus obras. Muchas personas dicen: yo soy hijo de Dios, yo no le hago mal a nadie. Dicen merecerse el cielo, pero eso es por su obra. Y esto no es por obra, querido vecino y amigo. Esto no es por obra para que nadie se lo diga. Esto es por la gracia de Dios. Esto es por el amor de Dios, que en su amor envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que tú, para que yo, para que todos los que escuchan la palabra, para que todos los que creen en el Evangelio sean salvos.
Dios. Alabado sea el nombre del Señor. No todos son hijos de Dios. No todos van a heredar el reino de Dios. No, la Biblia dice: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, eso le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y solamente son los hijos, escúchame, los hijos son los que heredan de los padres. Los hijos son los que van a heredar el reino de los cielos, aquellos que son hijos de Dios. Los esclavos no heredan, los esclavos no quedan en casa. Aquel que es esclavo del pecado, aquel que ha cometido pecado, no puede salir de las cadenas, de las ataduras, del yugo del pecado. Aquel que no puede y no quiere salir, ese no va a heredar el reino de los cielos, ese va a heredar ese lago de fuego. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas personas dicen ser de hijo de Dios, pero en realidad no hacen las obras de Dios. Si tú fueses hijo de Dios, escucha esto: las obras de Dios harías. Si tú fueses hijo de Dios, la palabra de Dios escucharías. Alabado sea el nombre del Señor. Si tú fueses hijo de Dios, conocieses a tu Padre y conocieses su voluntad. Escucha, la palabra de Dios dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tú tienes que conocer la voluntad de Dios. Si dices que es tu Padre, alabado sea el nombre del Señor. Estos hombres judíos que decían conocer la palabra de Dios, que decían que eran verdaderamente libres, Jesús les pudo decir: ustedes no son hijos de Dios nada, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque sus deseos quieren hacer. Alabado sea el nombre del Señor. El diablo fue el que pecó desde el principio, así que el que practica el pecado, ese es el diablo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero en esta mañana tú puedes salir, querido vecino, del pecado. Tú puedes salir de la oscuridad, tú puedes salir de las garras de Satanás, de la pausa de Satanás. El Señor quiere sacarte de las tinieblas y trasladarte a su luz admirable, a su reino. Él quiere hacerte hijo, y solamente hay una manera de hacerlo: es creyendo en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Es haciéndolo Señor de tu vida, es siendo verdaderamente discípulo de Jesús. Y luego que estés en ese camino, perseverar hasta el fin. Y luego que estés en ese camino, permanecer en la palabra de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. En esta mañana, aquellos que me hayan escuchado, yo quiero preguntarles algo: ¿quieren ser discípulos de Jesús en esta mañana o quieren seguir siendo esclavos del pecado? Alabado sea el nombre del Señor. Solamente Jesucristo le puede libertar. Solamente Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y la verdad es que el mundo entero está bajo el maligno. Y la verdad es que el que practica el pecado es el diablo. Y la verdad es que el pecado, la paga del pecado es la muerte. Esa es la verdad. Pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Eso también es la verdad. Jesucristo vino a hacerte verdaderamente libre. Alabado sea el nombre del Señor. Jesucristo murió por el pecado en la cruz del Calvario. Él es el que tienes que hacerlo Salvador y Señor de tu vida. Esa es la verdad, querido vecino. Si tú conoces esa verdad en esta mañana, que solamente hay un camino, solamente hay una forma de llegar al reino de los cielos, solamente hay una forma de heredar el reino de los cielos como hijo legítimo de Dios, y es a través de Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque esa verdad es Él. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Tú puedes venir esa verdad por ese camino a la vida eterna en esta mañana. Si hay alguno que haya escuchado este mensaje, yo le pregunto en esta mañana: ¿quieres dejar de ser esclavo del pecado? ¿Quieres ser ahora discípulo de Jesús? Alabado sea el nombre del Señor. Puedes hacerlo en esta mañana. Puedes venir a este lugar. Esa es la invitación que hago. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana por su palabra. Aquí vamos a estar, queridos vecinos. Aquí vamos a estar con las puertas abiertas. El llamado está en pie. Hay alguno que quiere dejar de ser esclavo. Mire, por más que luche, por más que
que intente, no lo va a poder hacer. Solamente hay uno que puede romper esa cadena, solamente hay uno que pagó por ese pecado y se llama Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Solamente tienes que venir a Él. Deja de ser ya esclavo del pecado.